Querétaro, historia y leyenda. Comenzamos. La leyenda. ¿Cómo que no has escuchado de Chucho el Roto? Pero si tu abuelo no dejaba de hablar de su amigo Jesús Arriaga. Sí, lo que pasa es que ese era su verdadero nombre, pero todo el mundo lo conoce por su apodo. Se hizo muy famoso porque robaba a los ricos y todo eso se lo daba a los pobres. Gracias, mi Chucho. Obviamente tu abuelo, don José González, no lo conoció por eso. Iba a la ferretera y le compraba algunas cosas. Platicaba con él y poco a poco se fueron haciendo amigos. Imagínate, todos en la tienda creían que era alguien relacionado con la política del país y que venía a resolver unos asuntos. Nadie sospechó que solo estaba ahí para ver qué cosas tenían y cómo le podía hacer para entrar. Nunca nos dimos cuenta que hizo un túnel de la calle a la parte que está detrás del mostrador. Sostenía las baldosas con unos maderos. La verdad es que era muy astuto y calculador. Planificaba sus robos. No importara cuánto tardara, igual sabía que así nunca lo iban a descubrir y podría robar lo que él quisiera. Cayó hasta que se juntó con un tal Rorro. Iban a robar a la condesa de Alvarado, una viuda riquísima que solo vivía con 2 empleadas de confianza y ya. Los dos ya estaban adentro y mientras Chucho tomaba todas las joyas que podía, Rorro fue hasta el cuarto de la condesa y la amordazó igual que a sus sirvientas. Luego la llevó al patio para preguntarles en dónde era que habían enterrado toda su fortuna. Ninguna quiso hablar. Rorro se desesperó tanto que las comenzó a golpear hasta que las mató. Al otro día, los vecinos se preocuparon de que nadie saliera de la casa de la condesa. Cuando las autoridades entraron, se dieron cuenta de que tanto las criadas como su ama estaban muertas. El detective Rómulo Alonso comenzó la investigación. No encontraba nada hasta que un día vio que fuera de la casa de Rorro estaban vendiendo unas joyas carísimas. En el primer interrogatorio contó toda la verdad. Con peripecias y un poco de suerte lograron capturar a Chucho el Roto. Dicen que murió en la cárcel de San Juan de Ulúa en un pleito de reos. El vecino. Se cuenta y se dice que hace muchos años, después de la Revolución Mexicana, había un personaje de cuna rica, el cual, al ver que había mucha pobreza que había quedado en toda la ciudad, él empezó a pedir ayuda. Al no ser correspondido, él dijo, muy bien, voy a empezar a robar para los pobres. Es un señor que se llamaba Jesús Arriaga, que tenía un amigo que se llamaba Rorro, le decían Rorro, y ellos dos se juntaban y iban con los propietarios de tiendas de aquí de Querétaro, se hacían sus amigos y era con la finalidad de ver cómo operaba la tienda, para ver cómo podían robarle a la gente que tenía dinero para después darle ese dinero que se robaron a los pobres. Hace mucho tiempo aquí en Querétaro había mucha gente pobre y también había mucha gente rica. Entonces esa persona que se llama Chucho el Roto se dio cuenta de que a esas personas ricas no les importaba la pobreza y por las cosas que pasaba la gente que carecía de recursos. Entonces, como vio que nadie hacía nada al respecto, él quiso hacer algo. Entonces se hizo amigo de los ricos para robarles y quitarles un poco de la riqueza que ellos tenían para dársela a los pobres. Y así lo hizo con otros amigos. Robaba a las casas ricas y el dinero que recogía, los objetos que tomaba, los vendía y con ese dinero ayudaba a los pobres. Mucho tiempo lo hizo. Mas, sin embargo, tristemente, un buen día tuvo necesidad de ir a donde todos vamos a visitar al rey, al baño. Y ahí, en la colonia que hoy se llama Colonia Santa Julia, lo cacharon los policías de aquella época y le dijeron, ahora sí, con las manos en la masa te encontramos, vámonos para la penitenciaría de la Ciudad de México. Eso es lo que sé de este muchacho, que por cierto dicen era muy, muy guapo y tenía muchas novias. Ya todas
las ayudaba de otras maneras. Soy descendiente del estado del General Zapata de Jiotepe, Morelos, y de lo que tengo la información a mi edad, una persona de más de 60 años, le podía comentar que Chucho el Roto, a lo que yo sé, de joven estuvo en San Pedro Alpuyeca, atrás de la refinería de Hidalgo. Posteriormente, ya después de los 20 años de edad, estuvo lo que es ahorita la tierra de Querétaro, que se llama el Marqués, que se llama La Loma o Paseos del Marqués. De ahí pues su origen ya corrió a través de los años, posteriormente en San José Purúa, en Michoacán, y posteriormente estuvo en el estado de Veracruz. Hace muchos años yo fui a Veracruz por primera vez y hace poquito, como medio año, regresé a Veracruz, al puerto, donde en el San Juan de Ulúa, sí, un lugar precioso donde vimos la celda donde quedó él encarcelado por tiempo, no sé cuánto, pero sí, es impresionante el lugar, que era de 2 metros por 2 metros, y ahí se quedaba cerrado. Ya después de su encierro en la isla, en el puerto de Veracruz, ya no se supo más de él, ¿no? Pero realmente fue un caudillo, fue una persona importante también para los pobres, que trató de amagar la infinidad de desigualdad que hay en nuestro país, ¿no? De los pobres con los ricos. Eso es lo que yo te podría decir de este personaje, Chucho el Roto, de este gran famoso personaje que robaba para ayudar a gente humilde y pobre, según supe. El historiador. Bueno, creo que hay varios documentos, unos de ellos en Querétaro, de los que yo he podido leer, expuestos por José Martín Hurtado Gálvez en la ciudad, donde es el momento de la aprehensión de Chucho el Roto o Jesús Arriaga, ¿sí? Que era su nombre de pila. Hay testimonios también, no sé si estén exactamente documentados, en Tlaxcala, en su lugar de origen, de nacimiento, donde parece ser que es descendiente de un cura, también apellidado Arriaga. Pero también es muy difícil avanzar a desmitificar un personaje que finalmente se ha vuelto popular. Bueno, en Populi las intenciones de ser un asaltante, una especie de Robin Hood que pretende dar beneficio a los pobres con el dinero de sus robos. Pero probablemente también en el Populi está la conciencia de querer rescatar a su hija. Parece ser que tiene él una hija con una persona de alcurnia, y por parte de sus suegros o de los padres de la chica es obligado a separarse de ella y él le roba a la hija, cosa que parece un asunto interesante para volverse popular, aunado a la bandolería que se cargaba, ¿no? Bueno, al parecer México en la segunda mitad del siglo XIX pues es un país todavía inmerso en guerras. Todo el siglo XIX es compulsivo en México. Hasta 1857 se establece, digamos, la Constitución Liberal, y hay un grupo dos grupos en pugna, liberales y conservadores. Parece ser que Jesús Arriaga nace en 1858, un año después de promulgada la Constitución del 57, y su vida transcurre hasta probablemente 1890 y tantos, 94, quizás 96, lo cual se estaría abarcando quizás el segundo periodo del Porfiriato, si mal no recuerdo, o la segunda reelección de Porfirio Díaz. Y bueno, pues su infancia es prácticamente absorbida en un clima donde están las guerras de reforma, donde está la guerra de intervención contra los franceses, donde está el fusilamiento de Maximiliano en la ciudad, ¿sí? Es un clima caótico, tanto político como social. Hay carencia en el campo, no hay una gran producción, hay deuda con países extranjeros, una deuda que no se logra saldar hasta con Porfirio Díaz, posterior a la muerte de Jesús Arriaga. No hay la infraestructura que tenemos, no existe ferrocarril, no existe el sistema de producción industrial en el campo, que ya empiezan a tener los gringos y que ya tienen
muy bien hechos los ingleses. En fin, el clima sigue siendo de haciendas, de campo y de ganadería, donde hay cacicazgos, donde la ley pues es la ley del más fuerte, prácticamente esa es el clima que se vive en el país en ese periodo. Pues es muy probable que haya muchísimos más. Vamos, hay anécdotas de un tal, y perdón, o sea, que se llama, de donde viene el dicho de Francisco Domínguez, no me chingues, ¿no? De un bandolero poblano que era auspiciado justamente por Santana. Se cuenta la anécdota de que un día Santana, acampando cerca de Puebla con sus tropas, es asaltado por Francisco Domínguez, quien no reconoce el campamento de Santana, y de ahí viene la frase, porque sale Santana de su tienda de campaña y dice: Francisco Domínguez, no me chingues, si estamos en la misma, ¿verdad? Estamos en la misma, ¿no? Te estoy patrocinando. Yo creo que hay muchos bandoleros. La leyenda más bien es el asunto en el que se da, donde converge lo popular y la visión de la gente al respecto de una persona, ¿sí? No es necesariamente un documento histórico. Nuestra ciudad, por ejemplo, en el caso de Querétaro, nuevamente lo menciono, está fundada, nuestro mito fundacional, lo más histórico que tenemos de la fundación de la ciudad, es una paupérrima media cuartilla, donde describen la aparición de un apóstol en el cielo. No hay más. No hay documento de fundación de la ciudad. No hay un documento oficial tampoco de la vida de Pancho Villa, por ejemplo. Se rescata a voces lo que hace ahora Paco Ignacio Taibo, ¿sí?, en este libro. Los mismos personajes actuales, ¿no?, que tenemos, ¿no?, vivos, ¿no?, que están en la ciudad, poetas, y esto no tienen una historia escrita. No tenemos una historia escrita en la ciudad. Por ejemplo, me estoy recordando ahorita de Servín, del padre de este Servín que está ahorita vivo, quien escribe también unas tradiciones y leyendas queretanas, donde él afirma en este libro que Chucho el Roto, por ejemplo, es colgado en Plaza de Armas, ¿sí? No muerto en Veracruz a latigazos, como otros historiadores lo plantean, ¿no? Y el rescate histórico pues viene de los decires, ¿no?, del mismo pueblo. No sé exactamente si ponerle realidad al bandolero Jesús Arriaga, ¿me explico? ¿Sí? No sé si sea un personaje histórico en el estricto sentido de lo que la historia requiere para darle autenticidad a una vida, ¿no? Lo que sí se sabe es que la gente lo menciona hasta la fecha. Vamos, hay cortometrajes, hay pequeñas mini biografías, hay películas al respecto del personaje de Chucho el Roto, pero también tenemos corridos de Rogaciano el Guapanguero, ¿no? Y Rogaciano al parecer es una persona que no existió, ¿me explico? En el caso de Jesús Arriaga, pues bueno, muchos afirman que sí existió, que vivió aquí en Querétaro, que hay una casa en Saldarriaga incluso, donde se han encontrado tesoros con remodelaciones, y que la gente va, remodela, no vuelve a aparecer. Nuevamente digo, unos dicen que lo mataron ni siquiera en el número de latigazos, pues, ¿no?, que le dan en Veracruz se ponen de acuerdo. Unos dicen que 200, otros dicen que 300, y otros dicen que muere en Querétaro, ahorcado en Plaza de Armas frente al Portal de los Quemados. Así que bueno, la leyenda tiene toda esa pluralidad, ¿no? Que a la gente le interese hablar de ella, pues yo creo que es lo más importante, ¿no? Que se preserve la memoria de una persona en un pueblo. Eso es interesante, ¿sí? Pues bueno, yo a ciencia cierta no sé con quién pudiera estar conviviendo. Literalmente lo que se plantea o lo que plantean es nada más el asunto de cuando o sea, como documento hay un acta de la policía en Querétaro de cuando lo aprenden aquí. Hay también la referencia de su nacimiento por su nombre, ¿no?, en un pueblo, no recuerdo el nombre ahorita del pueblo, en Tlaxcala, y referentes de sus fechorías, pues, ¿no?, de sus asaltos, y muchos referentes, vamos, que pueden ser muy bien inventados al respecto de su heroísmo o valentía, tanto para rescatar a su hija como para, digamos, este dicho popular, pues, ¿no?, de robar y dar a los pobres. Eso es todo, pero yo creo que estos no son referentes propiamente históricos, sino, nuevamente regreso a decirlo, yo creo que son de boca en boca, es algo que todos sabemos, pues, ¿no? Todo mundo lo sabe, es un Robin Hood mexicano. Esa es la idea. No sé yo con qué personajes pudiera haber estado conviviendo. Volvemos mucho al tono de la leyenda. Por ejemplo, para muchos, vamos a ponerlo en el tono de la época de posterior al Segundo Imperio, ya con Juárez de presidente,
en los momentos en los que Chucho el Roto es la persona que está asaltando, ¿no? Pero a Juárez, por ejemplo, míticamente se le vincula como amante de la carambada, que fue la carambada quien lo mató, ¿sí? Y no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Ahora, como dicen, cuando el río corre agua lleva, ¿verdad? ¿Sí? Algo tendría que tener de verdad un decir popular, ¿sí? No todo es una mentira en el decir popular, y no en todo decir popular existe un documento, ¿verdad? Creo que en México no tenemos historia hasta muy recientemente escrita y documentada. Y eso es uno de los detalles que nos permite ver en la leyenda una posibilidad de explicarnos nuestra realidad a partir de la mitificación.